Estaba en el Starbucks de la Gran Vía, en pleno centro de Barcelona, disfrutando de mi habitual macchiato de caramelo mientras respondía correos de trabajo, cuando sonó la llamada de mamá. Ese tono tan familiar, que siempre me sacaba una sonrisa, esa tarde sonó distinto. Quizá fue el modo en que el viento otoñal hacía vibrar las ventanas del local o el anuncio del beriste de que cerraban temprano por culpa de la tormenta que se avecinaba. Fuera lo que fuera, algo no encajaba. Sara, cariño, dijo mamá con voz entrecortada. Inmediatamente me enderecé, olvidándome del café. En mis 28 años había aprendido a detectar esos pequeños cambios en su tono. Esta llamada no era su habitual, ¿cómo estás? Hay algo que tenemos que contarte sobre el abuelo Jaime. Aquellas palabras flotaron en el aire mientras mi mente recorría 1000 posibilidades. El abuelo Jaime, quien me había enseñado a pescar en la Costa Brava cada verano desde que tenía 6 años, y que aún se empeñaba en preparar su famosa pizza de molde desde cero cada Nochebuena, a pesar de que la artritis le dificultaba amasar. El mismo que, apenas el mes pasado, se jactó en la barbacoa del tío Miguel de estar más sano que una rosa. Está en el Hospital Clínic, se unió la voz de papá, seguro que me habían puesto en altavoz. No quisimos alarmarte antes, pero con el crucero familiar programado para la próxima semana, se detuvo, dejando la frase en el aire como un hilo que temía desenredar. El ambiente acogedor del café se volvió asfixiante. Observé a un grupo de adolescentes abrigados contra el frío afuera, sus risas amortiguadas tras el cristal. Su desenfado parecía sacado de otro mundo, uno en el que yo había estado apenas hace unos minutos. ¿Qué quieres decir con el crucero en puerta? Pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. El crucero de Royal Caribbean que habíamos estado planificando durante meses, para celebrar el 30º aniversario de mamá y papá. El abuelo había estado tan ilusionado que se había comprado una nueva camisa hawaiana para la ocasión. No podrá acompañarnos, cariño, dijo mamá con suavidad. Los médicos creen que lo mejor es que se quede aquí. Pero te necesita ahora, todos lo necesitamos. Escuché cómo me daban más detalles, cada palabra pesando sobre mis hombros. Los síntomas que había ocultado, las citas médicas que había evitado, el dolor que descartaba como el envejecimiento. El típico abuelo Jaime, siempre poniendo la felicidad de los demás por encima de la suya. Mi café se había enfriado para cuando colgué. Afuera, la tormenta ya había comenzado, con grandes gotas golpeando las ventanas cada vez más fuerte. Recogí mis cosas con movimientos mecánicos, la mente aún procesando la conversación. La Beriste, una mujer de rostro amable llamada María que conocía mi pedido de memoria, debió notar que algo andaba mal. ¿Todo bien, querida?, me preguntó al pasar por la barra. Me detuve, dándome cuenta de que no sabía cómo responder. ¿Cómo explicas que tu mundo acaba de cambiar de eje mientras todo a tu alrededor sigue con normalidad? ¿Cómo le cuentas a alguien que el hombre que parecía tan inmutable como el horizonte de Barcelona, de repente, ya no está? El trayecto en tren de regreso a mi piso en el Eixample fue un torbellino de rostros y anuncios. Pensé en el último día de Acción de Gracias, cuando el abuelo insistió en trinchar el pavó a pesar de sus manos temblorosas. En cómo la tía Linda había intentado tomar el control, solo para ser recibida con su obstinado sonrisa y una broma acerca de que aún podía manejar un cuchillo mejor que ella con su pastel de carne. Todos habíamos reído entonces, pero ahora me preguntaba cuánto de esa valentía había estado ocultando. Esa noche, mi piso se sintió más vacío de lo habitual. Pasé junto a la foto enmarcada que adornaba mi estantería, el abuelo y yo en el portbay, ambos sosteniendo helados y sonriendo a la cámara. La foto, tomada apenas el verano pasado, ahora revelaba detalles que había pasado por alto, el leve pálido en sus mejillas, la forma en que se apoyaba en la barandilla para sostenerse. El sueño se me resistió aquella noche. Me quedé en la cama escuchando la tormenta furiosa fuera de mi ventana, con la mente inundada de preguntas y miedos. El crucero familiar, que meses atrás parecía un plan perfecto, ahora sonaba a broma cruel. ¿Cómo disfrutaríamos sabiendo que el abuelo estaba en una cama de hospital en casa? La idea de publicar fotos felices de unas vacaciones mientras él sufría me revolvía el estómago. Alrededor de la medianoche, me levanté a prepararme un té de manzanilla, un hábito que había heredado del abuelo. Siempre decía que una taza de té caliente podía resolver la mayoría de los problemas de la vida, o al menos hacerlos parecer más llevaderos.
sentada en mi oscura cocina, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban a través de las ventanas empapadas de lluvia, me sentí dividida entre el deber y el deseo. Parte de mí quería cancelar todo, quedarme con el abuelo, otra temía decepcionar a mis padres, sobre todo a mamá, quien llevaba tanto tiempo organizando esa celebración de aniversario. El móvil vibró con un mensaje de mi hermana Emma: ¿estás despierta? Acabo de enterarme del abuelo. Terminamos hablando hasta las 3 de la madrugada, compartiendo recuerdos y preocupaciones, intentando darle sentido a esa nueva realidad. Emma, siempre tan práctica, sugirió que podríamos hacer una videollamada con el abuelo desde el barco, enviarle fotos para hacerlo sentir parte de la experiencia. Pero ambas sabíamos que no sería lo mismo. Finalmente, al quedarme dormida, mis sueños se llenaron de pasillos de hospitales y cruceros, con el sonido de las olas mezclándose con los pitidos de los monitores. No podía deshacerme de la sensación de que aquello era solo el comienzo de algo mayor, un cambio en la historia de nuestra familia para el que ninguna de nosotras estaba preparada. La brecha entre lo que habíamos planeado y lo que realmente estaba ocurriendo parecía ampliarse con cada minuto, como la distancia entre un barco y su puerto al zarpar hacia aguas inciertas. Una semana después, me encontré en la terminal de cruceros del Port Bay, observando a mi familia deambulando con sus equipajes a juego, idea de mamá, por supuesto. El sol de la mañana se reflejaba en el Mediterráneo, creando el telón de fondo perfecto para la incesante serie de actualizaciones de Emma en redes sociales. Familia de Madrid rumbo al Caribe. Almohadilla bendecidos, almohadilla crucero familiar, almohadilla Royal Caribbean, tipeaba mientras angulaba su móvil para captar la imponente silueta del enorme barco detrás de nosotros. La terminal vibraba con la emoción previa al crucero. Niños corriendo con orejas de Mickey Mouse, parejas de mayores luciendo camisas tropicales a juego, y adolescentes tomándose selfies con gafas de sol exageradas. Bajo otras circunstancias, yo me habría unido a ellos, contagiada por la anticipación de la aventura. Pero en lugar de eso, no paraba de revisar mi móvil, esperando a que llegara un mensaje del Hospital Clinic. «Sara, ven a la foto», gritó mamá, llamándome a donde se había congregado la familia. El tío Miguel, la tía Linda, mis primos Joaquín y Melissa, e incluso la tía abuela Betty habían venido desde Valencia. Todos lucían las camisetas personalizadas que mamá había encargado, blancas, con «Crucero Familiar Pérez 2025», en letras azules alegres. Forcé una sonrisa y me uní, tratando de no pensar en la única camiseta que quedaría sin estrenar en su empaque. La historia de Instagram de Emma se llenaba rápidamente de fotos perfectamente filtradas, papá registrándonos en la terminal, mamá acomodando sus sombreros de sol en la cabina, y el primo Joaquín posando como si fuera un actor de cine en la proa del barco. Creando recuerdos, decía un pie de foto, seguido de una lluvia de emojis de corazón. El contraste entre su narrativa digital y nuestra realidad me mareaba. Me alejé del grupo y busqué un rincón tranquilo junto al agua, en el mismo muelle donde me habían sacado aquella foto del abuelo y yo el verano pasado. Cerca, un músico callejero tocaba un saxofón, interpretando una melodía que recordaba a Mediterráneo, haciendo eco entre el bullicio de viajeros entusiasmados y gaviotas chillonas. Saqué el móvil y abrí mis mensajes dirigidos al abuelo. Preparándome para abordar, tecleé, y adjunté una foto del barco. «Ojalá estuvieras aquí». Su respuesta no tardó, disfrutando en mi suite de lujo aquí en el Clinic. El gelatín es de primera. Incluso por mensaje, se percibía su humor característico, esa manera de restarle importancia a las dificultades. Me apretó el nudo en la garganta. En la terminal, el proceso de embarque ya había comenzado. Pasamos por seguridad, entregamos nuestros documentos y posamos para las fotos obligatorias de bienvenida. Emma convenció a todos de hacer una foto saltando, que terminó pareciendo más torpe que alegre, especialmente cuando la tía abuela Betty se negó a despegar del suelo. El barco era imponente, 18 cubiertas de entretenimiento flotante. Nuestras cabinas estaban en la 11ª, con balcones que daban al mar. Mamá y papá se habían llevado la suite más lujosa, claro, por ser los festejados del aniversario. Mientras explorábamos la nave, no pude evitar pensar en lo mucho que al abuelo le habría encantado. Siempre había estado entusiasmado con la pared de escalada, asegurando que aún podía escalar como los jóvenes. La primera tarde transcurrió en un torbellino de actividades. Emma me arrastró a cada rincón digno de foto,
decidida a documentar todo para sus seguidores. El contenido es contenido, dijo con un guiño, posicionándome junto a un bar de cócteles tropicales. Yo seguí el juego, alzando mi piña colada en un brindis para la cámara, pero mi sonrisa parecía pertenecer a otra persona. El simulacro de seguridad obligatoria ofreció un breve respiro de la festividad forzada. De pie, con el chaleco salvavidas, me encontré junto a la prima Melissa, la única que parecía tan descontenta como yo con toda la situación. ¿Hablaste con él hoy?, susurró mientras el equipo mostraba cómo usar el silbato de seguridad. Asentí. Está tratando de mantenerse alegre. Ya sabes cómo es. Mamá dice que no mencionemos el hospital en el chat familiar. Me borra los mensajes cuando pregunto por él, replicó, con un leve gesto de fastidio. Como si fingir que todo está bien lo hiciera mejor. La fiesta de despedida comenzó justo cuando el sol empezaba a ponerse. La cubierta principal de la piscina se transformó en una zona de celebración, con bailarines en trajes tropicales, una banda de tambores de acero y camareros que llevaban bandejas de cócteles coloridos. El horizonte de Barcelona servía de espectacular telón de fondo mientras el barco se alejaba lentamente del muelle. Papá insistió en reunir a toda la familia para un brindis. Por 30 años maravillosos, dijo, alzando su copa hacia mamá. Y por tenerlos a todos aquí para celebrarlo. Su voz titubeó brevemente en la palabra, todos, y lo disimuló con una tos. Emma transmitía todo en vivo, su móvil iba de rostro en rostro, capturando sonrisas y lágrimas. Los comentarios llegaban sin cesar, ¡qué familia tan hermosa! Inspirador. El mejor crucero de la historia. Cada uno parecía pinchar la burbuja de fingida felicidad que habíamos creado. Más tarde esa noche, escapé al balcón de mi cabina. Las luces de la ciudad habían desaparecido, sustituidas por una inmensidad de agua oscura. El zumbido constante de los motores y el suave chapoteo de las olas contra el casco formaban un ritmo hipnótico. Abrí la galería de fotos en mi móvil y repasé las imágenes del día, docenas de instantes perfectamente escenificados de felicidad. Estaban mamá y papá cortando el pastel de bienvenida, sus rostros iluminados por la luz artificial del atrio, Emma y Joaquín haciendo la macarena con los bailarines del crucero, la tía Linda ganando una botella de champán en el casino. Cada foto contaba una historia de alegría y celebración, meticulosamente preparada para el consumo público. Pero también había otros momentos, aquellos que no llegaron a las redes. La forma en que la mano de mamá temblaba al aplicar su lápiz labial antes de la cena, como papá no dejaba de revisar su móvil durante el simulacro, seguramente esperando noticias del hospital. La pausa prolongada cuando alguien dejó un sitio reservado para el abuelo en la mesa. Abrí mi aplicación del tiempo para consultar el pronóstico en Barcelona. Parcialmente nublado, temperaturas suaves, clima perfecto para sentarse en el jardín del hospital, si el abuelo se lo permitía. Me pregunté si las enfermeras lo ayudarían a salir o si se quedaría en esa habitación estéril, viendo la televisión diurna y fingiendo disfrutar del gelatín. Una notificación apareció. Emma me había etiquetado en su última publicación de Instagram. Día 1 de las mejores vacaciones familiares, decía el pie de foto, acompañado de una imagen de todos en la cena, brindando. Los comentarios llegaban ya, llenos de emojis y felicitaciones. Cerré la app sin darle me gusta a la publicación. En su lugar, abrí mis notas y comencé a escribir, tratando de captar la verdadera historia detrás de aquella fachada cuidadosamente elaborada. La historia de una familia que zarpaba con un ancla firmemente clavada en tierra, de una alegría teñida de culpa, de sonrisas que no llegaban a los ojos. El buffet de medianoche bullía en alguna cubierta superior, y se oían a lo lejos los acordes de un karaoke en el salón. Pero en mi balcón, viendo cómo la luna se reflejaba en el agua oscura, me sentía más sola que nunca. Mañana traería otro día de sonrisas forzadas y fotos meticulosamente escenificadas, otro capítulo en nuestra elaborada actuación de felicidad. Pero por ahora, en esas horas silenciosas entre el primer y segundo acto, pude dejar caer la máscara y reconocer la verdad que todas nos esforzábamos tanto por ignorar. Al tercer día del crucero, había adoptado una rutina matutina. Mientras el resto de la familia se apresuraba a ocupar los mejores lugares junto a la piscina o formaban fila para el desayuno, yo me escabullí al circuito para caminar en la cubierta 12. Algo en el ritmo de la caminata,
combinado con el horizonte sin fin, ayudaba a despejar mi mente o al menos a organizar mis pensamientos en un caos más manejable. Esa mañana, el sol del Caribe ya era intenso a pesar de la hora temprana. Crucé con otros madrugadores, un hombre mayor haciendo tai chi, una pareja caminando a paso rápido con ropa deportiva a juego, y varios miembros de la tripulación preparándose para otro día en alta mar. Mi quinta vuelta se vio interrumpida por un mensaje del Dr. Martínez, el médico de cabecera del abuelo en el clinic. El abuelo tuvo una noche tranquila. Pregunta por el crucero. Envía fotos cuando puedas. Me apoyé en la barandilla, observando cómo los peces voladores danzaban sobre las olas. Las últimas fotos que envié habían sido de la cena formal de hace 2 noches, todos elegantemente vestidos, sonriendo a la cámara como si nada les importara. El abuelo respondió con una foto suya en bata de hospital, fingiendo comer de un plato de porcelana imaginario. El servicio aquí no es lo mismo, bromeó. Sara. La voz de Emma resonó en la cubierta. Vestida para otro día digno de Instagram, con sus gafas de diseñador perfectamente asentadas. Mamá te está buscando. Todos vamos a la clase de salsa a las 10. La idea de una diversión familiar forzada me apretó el estómago. Quizá me lo pierda, dije, observando cómo un ave marina planeaba al lado del barco. Hoy no tengo ánimos de bailar. La expresión de Emma se suavizó. Se unió a mí en la barandilla, su atuendo de crucero un vestido veraniego de inspiración náutica con accesorios a juego contrastando con mis sencillos pantalones cortos y camiseta. No puedes pasar todo el crucero escondida aquí arriba, ¿sabes? No me estoy escondiendo, protesté, sabiendo que ambas éramos conscientes de la verdad. ¿Es que, acaso no te parece que todo esto se siente mal? La celebración, las fotos constantes, fingir que todo está bien mientras el abuelo... Claro que se siente mal, interrumpió Emma, bajando la voz cuando pasó un miembro de la tripulación. Pero, ¿qué se supone que hagamos? ¿Cancelar todo? ¿Hacer sentir culpables a mamá y papá por su aniversario? No tenía respuesta. Abajo, la cubierta de la piscina comenzaba a cobrar vida. La música sonaba a todo volumen, una canción pop animada sobre vivir la vida al máximo y la ironía no se me escapaba. Además, continuó Emma, al abuelo le encantaría saber que no arruinó la celebración. Ya sabes cómo es, siempre evitando ser el centro de atención. Tenía razón, en cierta forma. El abuelo siempre se había encargado de desviar la atención de sí mismo, asegurándose de que todos se divirtieran. En las reuniones, él era quien se quedaba en la cocina lavando los platos mientras otros bailaban. En las celebraciones familiares, insistía en tomar las fotos en lugar de aparecer en ellas. El día transcurrió igual que los anteriores. Hice lo de riguroso protocolo, sonreí para las fotos de Emma, participé en las actividades grupales, asentí durante las conversaciones sobre excursiones y espectáculos nocturnos, pero mi mente seguía volviendo a Barcelona, al cuarto del hospital donde el abuelo veía la ruleta de la suerte o quizás se entretenía con crucigramas junto a las enfermeras. Durante la tarde, mientras todos disfrutaban de la piscina, me refugié en uno de los salones tranquilos del barco. Lo llamaban el bar Schooner, aunque resultaba tan marítimo como la zona de comidas de un centro comercial. Aún así, tenía sillas cómodas y buen wifi, justo lo que necesitaba. Abrí mi portátil y empecé a escribir, tratando de dar sentido a los torbellinos de pensamientos en mi cabeza. ¿Te importa si me uno?, preguntó una voz. Alzó la mirada y vi a la tía Linda, luciendo fuera de lugar sin su habitual séquito de primos. Se sentó antes de que pudiera responder, aferrándose a lo que parecía ser un gin tonic, a pesar de que eran apenas las 3 de la tarde. ¿Sabes?, dijo tras un largo silencio, tu abuelo no siempre fue así, guardaba secretos, quiero decir. Algo en su tono me hizo cerrar el portátil. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Sorbiendo su bebida y mirando hacia el infinito azul del horizonte, dijo, hubo una época en que Jaime era la persona más abierta de la familia. Llevaba el corazón en la mano, lo compartía todo. Eso cambió después de que perdimos a la abuela. Esa noticia me tomó por sorpresa. En mis recuerdos, el abuelo siempre había sido el estoico, la roca en la que todos nos apoyábamos. ¿Qué cambió? Todo, suspiró la tía Linda. Empezó a encerrarse,
siempre diciendo que estaba bien, sin querer preocupar a nadie. ¿Te suena? Las implicaciones de sus palabras me golpearon como una ola. ¿Cuántas otras cosas había ocultado el abuelo a lo largo de los años? ¿Cuántas veces había sonreído y dicho, estoy bien, cuando no lo estaba? Esa noche, decidí saltarme el espectáculo, un monólogo de un cómico de Madrid, irónicamente, y volví a mi rincón habitual en la cubierta 12. La noche era cálida, impregnada de humedad, y el cielo se iluminaba con estrellas imposibles de ver en la ciudad. Algunos pasajeros deambulaban, parejas de la mano, amigos conversando en voz baja. Pensaba en lo que había dicho la tía Linda sobre el cambio del abuelo tras la muerte de la abuela. Apenas recordaba a mi abuela, yo tenía 4 años cuando falleció, pero tenía fotos, relatos, recuerdos vagos. En cada imagen anterior a su partida, el abuelo lucía diferente, más abierto, más presente, más vivo. Mi móvil vibró con un mensaje en el chat familiar. Emma había publicado más fotos del día, mamá y papá bailando en el Silent Disco, Joaquín intentando hacer surf en el simulador, Melissa ganando un concurso de preguntas. Todos parecían felices, despreocupados. Las vacaciones familiares perfectas. Pero poco a poco, empecé a ver las grietas en aquella fachada cuidadosamente mantenida. La forma en que papá revisaba su móvil cada pocos minutos durante la cena. La risa de mamá, que sonaba un poco demasiado forzada. Las conversaciones en voz baja que cesaban al acercarse ciertas personas. Cada uno de nosotros navegaba en su propio océano de dudas, pretendiendo que estábamos en el mismo barco. Llevábamos nuestro propio secreto culpable. El mío era el peso de saber sobre la condición del abuelo mientras jugaba a ser parte de unas vacaciones fingidas. Pero, ¿qué ocultaban los demás tras sus sonrisas de crucero? Alrededor de la medianoche, el barco hizo sonar su bocina 3 largos toques que retumbaron sobre el agua. Algo respecto a un cambio de rumbo, que el capitán había mencionado antes. Observé cómo el horizonte se movía lentamente, las estrellas girando sobre nuestras cabezas mientras nos dirigíamos a un nuevo destino. Pero, sin importar la dirección, la verdad persistía, no podíamos huir de lo que habíamos dejado atrás en Barcelona. Saqué mi móvil y abrí la aplicación de notas, donde llevaba un diario del viaje. No la versión embellecida que Emma compartía en redes, sino la cruda historia real. La historia de una familia a la deriva en más de un sentido, cada uno navegando sus propias aguas emocionales mientras intentábamos mantener el rumbo juntas. A veces, las olas más fuertes son las que nosotros mismos creamos, las que se estrellan en nuestro interior mientras la superficie permanece en calma. Estamos todas aquí, flotando en un océano de silencios, de verdades a medias, de preocupaciones disfrazadas de sonrisas. Y en algún lugar de casa, en una habitación de hospital con vistas al Mediterráneo, la persona que nos enseñó a mantenernos a flote lucha en su propia batalla silenciosa, enviándonos mensajes en botellas que estamos demasiado ocupadas fingiendo felicidad para leer. El barco siguió su rumbo durante la noche, sus motores entonando una suave nana de escape. Pero con cada milla recorrida, el peso de lo no dicho se hacía más insoportable, como un ancla que arrastrábamos, esperando jalaros de regreso a la realidad. El regreso a Barcelona se sintió como despertar de un extraño sueño. El aeropuerto del Prat bullía con reuniones y despedidas, pero nuestra familia se movía de manera diferente ahora. Las camisetas de crucero a juego se guardaron en maletas, y las personalidades vacías de vacaciones se empacaron junto con el protector solar y las chanclas. La realidad nos esperaba en la recogida de equipaje, tan pesada como nuestras enormes maletas. «Los dejo en casa», dijo papá, agitando nerviosamente las llaves del coche, y luego me paso por el Clinic para ver a Jaime. Su voz se quebró levemente al pronunciar su nombre, algo que nunca antes había notado. «Voy contigo», dije sin pensarlo demasiado. Mamá y Emma intercambiaron una mirada que no pude descifrar. El trayecto por calles tan conocidas resultó surrealista tras una semana en alta mar. Barcelona nos recibió con su habitual frescor invernal, un contraste marcado con el calor caribeño que habíamos dejado atrás. El Mediterráneo lucía de un gris acerado bajo el cielo encapotado, nada parecido al azul turquesa que habíamos navegado tan recientemente. Papá se mostró inusualmente callado al adentrarnos en el aparcamiento del hospital. Lo vi dar vueltas 2 veces antes de encontrar un hueco, con los nudillos blancos al volante.
Su tensión me hizo recordar lo que dijo la tía Linda sobre el cambio del abuelo tras la muerte de la abuela. Papá, empecé, mientras él lidiaba con el ticket, ¿qué es lo que no me cuentas del abuelo? Él se detuvo un instante, y luego siguió introduciendo el ticket en la máquina con concentración. ¿Qué quieres decir? En el crucero, la tía Linda mencionó que él era distinto antes de que muriera la abuela. Más abierto. Y ahora, con todo esto, gesticulé hacia el hospital que se alzaba imponente. Papá suspiró, dejando caer la mano del ticket. Tu tía habla de más a veces. No había enojo en su voz, solo una profunda fatiga que nunca había notado antes. Encontramos al abuelo en su habitación, en la 8ª planta, sentado en la cama con un periódico extendido sobre su regazo. Parecía más pequeño, a pesar de estar en el mismo sitio donde lo habíamos dejado hace una semana. La televisión, sintonizada en La Ruleta de la Suerte, con el volumen apagado, era la única compañía. Aquí vienen mis viajeros favoritos. Exclamó, con una sonrisa luminosa aunque cansada. Muéstrenme esas fotos de las vacaciones. Quiero ver todo lo que han hecho sin que este viejo los retenga. Mientras papá se acomodaba a una silla y le iba mostrando fotos en el móvil, noté algo extraño. Cada pocos minutos, el abuelo miraba hacia la puerta, como esperando la llegada de alguien. La tercera vez, vi a papá hacer lo mismo. Entró una enfermera María, según su placa para revisar sus signos vitales, con la familiaridad de quien lo cuida con regularidad. Tu hermano llamó hace un rato, comentó en tono casual mientras ajustaba el soporte de la 4ª. Dijo que quizás pase a visitarnos mañana. El semblante de papá se endureció apenas. ¿Dijo a qué hora? A primera hora de la tarde, creo. Como a las 2. La tensión en la habitación cambió sutilmente, como si se cerrara una puerta lejana. Recordé al tío Roberto, el hermano menor de papá, a quien no veía desde, ¿cuándo? No había estado en el último día de Acción de Gracias ni en Navidad. Ahora que lo pienso, no recordaba la última reunión familiar en la que había aparecido. Ya en el aparcamiento, detuve a papá antes de que desbloqueara el coche. ¿Quién es el tío Roberto que viene mañana? Él se recostó contra el vehículo, luciendo sus 60 años a la perfección. A veces eres demasiado como tu abuela, ¿sabes? Siempre captas lo que tratamos de ocultar. La historia salió a cuentagotas durante el trayecto. El tío Roberto, el chico rebelde de la familia, se había mudado a Sevilla años atrás tras una disputa con el abuelo. Algo relacionado con el negocio familiar, decisiones tomadas y confianza rota. Papá fue vago en los detalles, pero quedó claro que la situación actual del abuelo había reabierto viejas heridas. Esa noche, incapaz de dormir, empecé a rebuscar entre viejas fotos familiares almacenadas en mi portátil. Imágenes de antes de mi nacimiento, escaneadas y guardadas años atrás para un proyecto de reunión familiar. Hubo una que captó mi atención, el abuelo y el tío Roberto posando frente a la ferretería Pérez y Hijos, el negocio que el abuelo dirigió durante 40 años antes de retirarse. Ambos sonreían, Roberto con el brazo en el hombro del abuelo. El letrero del local lucía recién pintado. Le envié un mensaje a Emma, ¿recuerdas algo sobre el tío Roberto y la ferretería? Su respuesta fue casi inmediata, no mucho. Mamá dijo una vez que él quería modernizarla, pero el abuelo se negó rotundamente. ¿Por qué? A la mañana siguiente, llamé al trabajo para pedir baja y me dirigí a la biblioteca pública. La sección de archivos de periódicos locales contenía menciones ocasionales de Pérez y Hijos, dada su relevancia en el barrio. Tras horas de búsqueda, encontré lo que buscaba, un breve artículo de hace 15 años titulado «La ferretería local enfrenta desafíos modernos». El reportaje pintaba un cuadro que yo desconocía. El tío Roberto había querido expandir el negocio, abrir más sucursales y competir con las grandes superficies. El abuelo se había negado, prefiriendo mantener el toque personal del único local. El artículo insinuaba disputas acaloradas, sin dejar de lado el tono educado típico de la prensa local. Pero fue una cita de la abuela, de todas, la que me hizo detenerme. Un negocio familiar es más que negocios. A veces lo más difícil es recordar que la familia es lo primero. Ella había fallecido apenas meses después de publicarse ese artículo.
Y, según la tía Linda, fue entonces cuando el abuelo comenzó a guardarse las cosas. Pasé la tarde recorriendo el viejo barrio donde se encontraba la ferretería. Ahora era una cafetería de ladrillo a la vista y latas artesanales. A través de la vitrina, veía jóvenes profesionales tecleando en portátiles en el lugar donde antes se exhibían filas de herramientas. Mi móvil vibró con un mensaje de papá: Roberto ya está aquí. El abuelo te pregunta por ti. La atmósfera en la habitación del hospital se había tornado distinta a mi llegada. El tío Roberto estaba junto a la ventana, observando el horizonte urbano. Había encanecido en las sienes, pero seguía siendo la imagen de aquella vieja fotografía. Papá ocupaba su habitual silla, mientras el abuelo, sentado en la cama, parecía más alerta que el día anterior. Sara, dijo el abuelo con voz más fuerte de lo que había escuchado en días. Justo a tiempo. Estábamos hablando de la ferretería. La siguiente hora se desarrolló como una obra en la que yo no sabía que tenía papel. Años de agravios silenciosos, malentendidos y orgullo salieron a flote. La visión del tío Roberto para el futuro del negocio. El temor del abuelo a perder la esencia del local. Papá atrapado entre honrar la sabiduría de su padre y la ambición de su hermano. Pero, bajo todo, corría una corriente más profunda: el peso de las expectativas, el precio de la tradición, el costo de elegir entre el progreso y la preservación. Y, a lo largo de todo, la sombra de la ausencia de la abuela, esa voz conciliadora que se apagó demasiado pronto. Tu abuela siempre hubiera encontrado la manera de hacerlo funcionar, finalmente dijo el abuelo, con voz cargada de emoción. Siempre veía ambos lados. Después de su partida, bueno, a veces es más fácil levantar muros que construir puentes. Los aparatos sonaban con un pitido constante mientras todos absorbíamos sus palabras. Afuera, Barcelona seguía su inmutable ritmo, ajena al pequeño drama de reconciliación que se desarrollaba en esa habitación, tan elevada sobre las calles. Aquella noche, no pude sacudirme el peso de todo lo aprendido. Las piezas de nuestro rompecabezas familiar por fin empezaban a encajar, pero la imagen resultante era más compleja de lo que jamás hubiera imaginado. Caminé de un lado a otro en mi piso, observando cómo las luces de los trenes de cercanía se proyectaban en movimiento sobre mis paredes, hasta que la angustia me superó. Tenía que hacer algo. Envié un mensaje al chat familiar: reunión familiar urgente. En mi piso. Esta noche. Las respuestas llegaron rápido, mezclando confusión y preocupación. Emma fue la primera en llegar, cargando una botella de vino y luciendo esa expresión de inquietud que había aprendido a reconocer en las últimas semanas. Mamá y papá llegaron poco después, seguidos de la tía Linda. Incluso el tío Roberto, que aún estaba en la ciudad tras su visita al hospital, apareció en mi puerta. Mi pequeño piso en el Eixample nunca había parecido tan lleno. Todos se acomodaron donde pudieron, en el sofá, sillas del comedor o incluso en el suelo. Los sonidos de la ciudad se colaban desde la calle: bocinas, sirenas distantes, el inconfundible latido nocturno de Barcelona. Antes de que alguien pregunte, empecé, con la voz más temblorosa de lo que hubiera deseado: el abuelo está bien. Bueno, tan bien como puede estar ahora. Pero es precisamente por eso que los he llamado. Tomé aire, mirando cada rostro. Mamá, jugueteando con su anillo de bodas; papá, con la expresión cuidadosamente imperturbable; Emma, ya aferrada a su móvil como si fuera un amuleto; y el tío Roberto, junto a la ventana, como si planeara su próxima salida. Tenemos que hablar de lo que estamos haciendo aquí. Todas. Este acto que llevamos tanto tiempo representando: el crucero, las publicaciones en redes, fingir que todo está normal no está ayudando a nadie, y mucho menos al abuelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El móvil de Emma se deslizó de sus manos sobre el cojín del sofá. Cariño, empezó mamá con esa voz de mediadora que había perfeccionado tras años de disputas familiares, solo estamos tratando de proteger. ¿Proteger a quién? Interrumpí. ¿Al abuelo? Él sabe que está enfermo. ¿A nosotros? Todas estamos miserables intentando mantener esta farsa. ¿Y a esos seguidores de Instagram que creen que vivimos una familia perfecta? El tío Roberto soltó una breve risa. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Los Pérez, siempre empeñados en mantener las apariencias.
Eso no es justo, Roberto, dijo papá con voz tensa. No estuviste aquí. No sabes lo que hemos vivido. No, no estuve, replicó el tío Roberto, apartándose de la ventana. Porque esta familia siempre rechaza a quien no encaja en esa imagen perfecta. La tensión en la sala chispeó, como la electricidad previa a una tormenta. Vi cómo años de agravio silenciosos emergían, como burbujas subiendo desde lo profundo de un lago. Tú te fuiste, señaló la tía Linda. Nadie te echó. Tú elegiste Sevilla sobre la familia. Me fui porque nadie quería escucharme, subió la voz el tío Roberto. Igual que nadie prestó atención cuando dije que la ferretería necesitaba cambiar, cuando advertí sobre la llegada de las grandes superficies. Igual que ahora, nadie escucha lo que necesita el abuelo. ¿Y qué es lo que necesita?, preguntó mamá en voz baja. Ya que, según tú, sabes tanto tras 15 años de ausencia. Necesita que seamos honestos, interrumpí antes de que el tío Roberto pudiera continuar. Con él y entre nosotras. La abuela se fue hace años, pero seguimos intentando ser lo que pensamos que ella hubiera querido, perfectas, unidas. Pero no lo somos, y eso está bien. Emma se levantó de repente, fue a buscar su bolso y sacó su móvil. Abrió Instagram y comenzó a borrar, una a una, las fotos del crucero. ¿Qué haces?, preguntó mamá. Ser honestas, respondió Emma sin levantar la vista. Esas fotos, no somos nosotras. No reflejan a nuestra familia. Son simplemente, bellas mentiras. El silencio volvió, pero esta vez se sentía distinto. Menos sofocante, más reflexivo. Tu abuela, dijo papá despacio, solía decir que una familia es como un rompecabezas. Cada pieza es diferente, pero todas importan. Cuando ella se fue, creo que todas nos empeñamos en mantener el rompecabezas tan intacto que olvidamos que está bien que algunas piezas cambien de forma o se muevan. O que se vayan a Sevilla, añadió el tío Roberto con una leve sonrisa. O que se enfermen, dije suavemente. Mamá se secó una lágrima. Solo quería que este crucero de aniversario fuera perfecto. Papá y yo lo habíamos planificado durante tanto tiempo, y cuando Jaime se enfermó, mamá, intervino Emma, nada en esta familia ha sido perfecto. ¿Recuerdan el día de Acción de Gracias de hace 2 años, cuando quemé el pavo y terminamos comiendo comida china para llevar? ¿O cuando Sara organizó la fiesta sorpresa de papá y todos llegaron el día equivocado? Entre risas tímidas, los recuerdos comenzaron a fluir los momentos imperfectos que hacían a nuestra familia real. La vez en que el abuelo activó sin querer el sistema de seguridad de la ferretería y todo el barrio se enteró. La desastrosa sesión de fotos familiares en la que el primo Joaquín fue picado por una abeja y su rostro se hinchó como un globo. ¿Saben lo que me dijo el abuelo hoy?, intervino el tío Roberto. Dijo que lo sentía. Lo siento por no haber escuchado hace tanto sobre la ferretería. Que tenía tanto miedo de cambiar lo que papá nuestro abuelo había construido, que no veía que la tienda ya estaba cambiando, quisiera o no. Eso es de lo que se trata todo, ¿no? Me di cuenta. Todas tenemos tanto miedo al cambio, de que las cosas sean diferentes, que preferimos fingir que todo está bien en lugar de enfrentar la realidad. Las luces de la ciudad parpadeaban fuera de mis ventanas, constantes e inmutables, mientras en mi apartamento se desmoronaban los cimientos de la fachada familiar que tanto habíamos cuidado. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó la tía Linda, expresando lo que todas pensábamos. Empezamos de nuevo, dijo papá con firmeza. Dejamos de fingir y comenzamos a ser reales unas con otras. Empezando por Jaime. No más publicaciones de felicidad fingida, añadió Emma, alzando su móvil. No más ocultar lo difícil. No más huir, susurró el tío Roberto. Hablamos durante horas, dejando salir años de sentimientos reprimidos, reconociendo miedos y remordimientos, compartiendo esperanzas de sanación. La botella de vino se acabó y fue reemplazada por tazas de café. Afuera, la noche se espesaba y la ciudad se silenciaba, pero en mi piso la verdad seguía fluyendo. Cuando los primeros indicios del alba empezaron a teñir el cielo, hicimos planes. Planes reales, sin ese barniz de perfección.
Sesiones de terapia familiar. Cenas regulares en las que se diera la bienvenida a las conversaciones difíciles. Y apoyarnos mutuamente al abuelo para lo que viniera, no como la familia perfecta de la que fingíamos ser, sino como la familia imperfecta, complicada y amorosa que realmente éramos. Cuando por fin todos se marcharon, el sol se alzaba sobre el Mediterráneo, pintando la ciudad de rosas y dorados. Me quedé en mi ventana, observando a los primeros corredores y paseantes con perros, sintiéndome más ligera que en semanas. La verdad quizá no era tan bonita como las fotos que habíamos publicado del crucero, pero era real. Y real, estaba aprendiendo, era mejor que la perfección en cualquier momento. La primavera llegó temprano a Barcelona aquel año. A mediados de marzo, los árboles del Passeig de Gracia ya mostraban destellos de verde, y el aire matutino había perdido el filo invernal. Empecé a pasar mis descansos almorzando en el patio del Hospital Clínic, donde el abuelo y yo compartíamos bocadillos de la tienda de delicatessen de la esquina, que él juraba servía el mejor beef a la barbacoa de la ciudad. ¿Sabes qué es lo que más extraño de la ferretería?, preguntó una tarde especialmente templada, mientras observábamos a un grupo de estudiantes de medicina apresurarse con sus cafés y libros. No es solo el olor a madera, pintura y metal, aunque eso formaba parte, sino el aroma a posibilidad, a gente que entraba con proyectos y sueños por construir. Sonreí, recordando el inconfundible perfume de Pérez y Hijos. El tío Roberto llamó ayer, comenté sin mucha naturalidad. Está pensando en volver a Barcelona. El abuelo asintió lentamente, con una leve sonrisa en los labios. Ya era hora. ¿Te contó algo de su idea sobre la consultoría? ¿La qué? Quiere ayudar a los pequeños negocios a adaptarse a los mercados cambiantes sin perder su esencia. Dice que nuestra historia le dio la idea, o, mejor dicho, de lo que no se debe hacer. Se rió, y en su risa se notaba orgullo, no amargura. Los cambios en nuestra familia en los últimos meses habían sido sutiles pero significativos, como la transición gradual del invierno a la primavera. Las cenas familiares semanales ya no eran frías y formales, sino reuniones genuinas donde las conversaciones fluían libremente, incluso cuando se tornaban difíciles. Emma había empezado un blog sobre salud mental y dinámicas familiares, compartiendo nuestra verdadera historia con quienes pudieran estar pasando por retos similares. Mamá y papá incluso habían iniciado terapia de pareja, no porque su relación estuviera en crisis, sino porque, como decía mamá, 30 años de matrimonio no te hacen experta, solo te dan más cosas que aprender el uno del otro. Las fotos del crucero de aniversario fueron reemplazadas en la pared del salón por imágenes espontáneas de nuestras cenas dominicales, momentos imperfectos pero auténticos, capturados sin filtros ni escenificaciones. Sara, la voz del abuelo me devolvió al presente. Hay algo que necesito contarte. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz firme. ¿Qué sucede? Los médicos creen que el tratamiento está funcionando. No es una cura milagrosa, claro, añadió rápido al ver que mi semblante se iluminaba, pero mejor de lo que esperaban. El doctor Martínez dice que quizá pueda volver a casa la próxima semana. Dejé a un lado mi bocadillo, con lágrimas al borde de derramarse. Abuelo, eso es maravilloso. Lo es, asintió, pero luego pausó. Pero no era eso lo que quería contarte. Alcanzó mi mano, su agarre más fuerte que en semanas. Quería agradecerte. Por tener el valor de romper el silencio. Por hacer que todas enfrentáramos la verdad. No lo hice sola, protesté. No, no lo hiciste. Pero fuiste la chispa. Tal como lo habría hecho tu abuela. Sonrió, una sonrisa sincera que llegaba a sus ojos. Siempre decía que las conversaciones más difíciles son las que más importan. Esa noche, tuve otra conversación, esta vez con mi jefa en la agencia de marketing donde trabajaba. Llevaba semanas elaborando una propuesta para una nueva iniciativa, inspirada en todo lo que habíamos vivido en familia. Una campaña centrada en narrativas auténticas, que ayudara a las empresas a conectar con sus clientes a través de historias reales, sin filtros. Es arriesgado, admitió mi jefa, hojeando la presentación que había preparado. La gente está acostumbrada a ver perfección en la publicidad. Pero quizá, hizo una pausa, mirando los ejemplos que había diseñado, con empresarios de Barcelona compartiendo sus dificultades y triunfos.
Quizá esa sea justamente la razón por la que debemos intentar algo diferente. Ya en casa, encendí mi portátil para retomar el proyecto de historia familiar que había iniciado. Lo que comenzó como un diario personal durante el crucero se había transformado en algo más grande, una crónica de nuestro camino desde la apariencia hasta la autenticidad, del silencio a la conversación, de las fotos perfectas a la realidad desordenada. Mi móvil vibró con un mensaje de Emma: reunión familiar mañana por la noche. Traigan comida. El tío Roberto tiene un anuncio que hacer. Sonreí, recordando lo distintas que se habían vuelto nuestras reuniones familiares. Sin más conversaciones guionizadas ni temas evitados. Ahora eran encuentros genuinos, a veces difíciles, a menudo emotivos, pero siempre reales. A la noche siguiente, al llegar a la casa de mis padres en el Eixample con una bolsa de comida de Mercadona, pude oír risas provenientes de la cocina. El tío Roberto estaba en la estufa, intentando recrear la famosa receta de lasaña de la abuela, mientras papá ofrecía comentarios poco útiles. La tía Linda estaba sentada en la encimera con su portátil, mostrando a mamá y Emma el sitio web que estaba diseñando para el nuevo negocio de consultoría del tío Roberto. El abuelo se hallaba en su sillón habitual en el salón, luciendo más a sí mismo que en meses. Las pulseras del hospital seguían en su muñeca un recordatorio de que aún no habíamos superado la prueba, pero sus mejillas recuperaban color y en sus ojos se notaba el brillo que tanto había extrañado. «Justo a tiempo», exclamó al verme. Roberto está a punto de contar su gran noticia, y yo he estado deseando compartirla todo el día. Alrededor de la mesa, en un conjunto desparejo de sillas y asientos plegables prestados para acomodar a todos, miré cada rostro. Mamá, que ya no sentía la necesidad de orquestar momentos perfectos. Papá, aprendiendo a expresar lo que sentía en lugar de enterrarlo. Emma, que había encontrado su voz para ayudar a otros a hallar la suya. Y el tío Roberto, finalmente volviendo a la familia que, en el fondo, nunca abandonó. Y el abuelo, la piedra angular de nuestra familia, que nos enseñó que la fortaleza no radica en aparentar ser inquebrantable, sino en tener el coraje de mostrar nuestras grietas y dejar que otros nos ayuden a sanar. La brisa primaveral traía el aroma de flores en plena floración a través de las ventanas abiertas, mientras el tío Roberto se levantaba para anunciar su gran noticia. Afuera, Barcelona seguía su incesante ritmo, trenes retumbando sobre las vías elevadas, barcos tocando bocina en el puerto, el lejano sonido del jazz en un bar de barrio. Pero en ese instante, el tiempo parecía detenerse mientras nos sentábamos juntas, imperfectas y reales, preparadas para escribir el siguiente capítulo de nuestra historia. Saqué mi móvil, no para capturar un momento escenificado o crear un recuerdo filtrado, sino para anotar rápidamente en mi proyecto de historia familiar. A veces, el amanecer más hermoso llega después de la noche más oscura. Y a veces, las familias más fuertes son aquellas que aprenden que la perfección está sobrevalorada, que la sanación comienza con la honestidad y que el amor crece mejor en las grietas por donde se cuela la luz.